de cuáles son los impactos ambientales que estamos detectando y estas diferencias que vamos encontrando entre el cultivo convencional y el cultivo tradicional, convencional y el cultivo ecológico. Un poco y paso deprisa para que podáis entender la estructura de la presentación. Pues tenemos 6 grandes partes, en donde las 3 primeras os llevo rápidamente por la trayectoria que hemos venido presentando y ya al final os conduzco hacia una de las conclusiones que queremos hoy compartir con vosotros y que tengamos presente, ya que es producto del trabajo de los últimos 2 años. Si recordamos un poco, no sé si alguno de vosotros habéis estado en ediciones anteriores, uno de los conceptos en su día que venía presentando era debatir mejor sobre lo que significa la sostenibilidad, sus 3 pilares y cómo esto, si lo comparamos con lo que venimos debatiendo ya hace un tiempo, tiene que ver en cuanto a, y si nos centramos en la cadena de valor solamente en la parte de cultivo, tiene que ver entre la comparación del cultivo ecológico o el cultivo orgánico y el cultivo tradicional. Evidentemente hemos ido encontrando algunos matices en los que no se está tomando en cuenta ciertas categorías de impacto ambiental para valorar y poder comparar correctamente estos cultivos, y uno de ellos en los que me centraré hoy de manera contundente es en la categoría de impacto huella de carbono o emisiones de CO2 equivalentes. A ver, realmente nosotros, aunque venimos trabajando sobre toda la cadena de valor, hoy os estamos presentando los resultados más dirigidos hacia la parte de cultivo, principalmente motivado a que estudios demuestran que sobre el 18, alrededor de un 18-20% de los impactos generados se encuentran en esta etapa. Evidentemente esto nos da un titular para poder ir investigando sobre esta zona, pero desde luego necesitamos ir abriendo más qué significa ese 18% dentro de los estudios que estamos realizando. Y para ello, y aunque un poco mi compañera Hanna ya ha introducido los estudios y ha hablado del LCA, recordar muy brevemente lo que el LCA es una metodología, la ISO 14040, sobre la que nosotros hemos venido desarrollando los trabajos, de tal forma que a medida que vas avanzando estos sean comparables. Recordar que son muchos los estudios los que se desarrollan sobre esta metodología y conociendo bien la definición y los objetivos, el alcance y la definición del inventario, se pueden obtener conclusiones a través de las comparaciones. Brevemente, recordaros las 4 fases, ¿no? Las 4 fases las vais a tener definidas en esta diapositiva, en donde lo primero que centras es cuál es el objetivo del análisis que estás haciendo, el alcance que vas a delimitar, y desde luego esto te va a definir las condiciones para crear un inventario que posteriormente es analizado, analizando tomando en cuenta los impactos ambientales que quieres evaluar. Aquí, de manera implícita y por detrás, lo que tienes es una serie de métodos, como por ejemplo el método RECIPE, que te permite evaluar hasta 18 categorías de impacto distintas. Hoy, a medida que vaya avanzando, iréis viendo que me estaré refiriendo a una sola de ellas, que es las emisiones de CO2 equivalente, tradicionalmente conocido como la huella de carbono, y luego veréis que dentro de este análisis de inventario os hago mayor énfasis sobre los fitosanitarios. Nosotros dentro de este estudio hemos querido ir un paso más allá de nuestros estudios previos, que podéis consultar en muchos trabajos que hemos publicado. En este sentido, nosotros hoy hablamos más de los fitosanitarios, sin dejar de lado los fertilizantes, pero es un concepto que desde luego ya hemos abordado. Hoy os explicamos cómo dentro de la fase de cultivo hemos hecho un zoom dentro de cuál es la influencia que estos pueden tener y qué conclusión podemos sacar a la hora de hacer la comparación entre un cultivo orgánico y un cultivo convencional. Desde luego, en esta diapositiva pues trato de resumir brevemente lo que son las limitaciones del sistema, cuáles son los inputs considerados
dentro de esos inputs considerados también definir cuál es la unidad funcional que estamos trabajando, 1 kilogramo de uva. En nuestro caso específico estamos hablando de una uva tempranillo y, por supuesto, tomando en cuenta todo lo que son los residuos, las emisiones generadas. Dentro de los inputs, notar que es importante, estamos tomando en cuenta todo el sistema de maquinarias, laboreo que se utiliza para el cultivo de la misma. Si hacemos un poco quizás de debate sobre la parte de análisis del inventario, tenemos que recordar que al final se trabaja con unas bases de datos y nosotros aquí os pasamos 3-4 diapositivas con el objetivo de dejaros ver que sois conocedores, la mayoría de vosotros, de estos aspectos, de cuáles son esos fertilizantes y esos fitosanitarios y esas dosis medias con las que hemos estado trabajando y con las que hemos obtenido los resultados que os voy a mostrar en una diapositiva muy concreta. Evidentemente, a medida que tienes la posibilidad de incluir mayores fertilizantes, puedes obtener, si se quiere, alguna conclusión adicional. No obstante, nosotros hemos ya trabajado una base de datos con una cantidad de dosis bastante validadas con los proyectos que estamos desarrollando y podéis ver que dentro de ellos os podréis ir leyendo en cada una de las diapositivas cómo son dentro de una gama los mayormente utilizados, ¿vale? Y aquí os quiero llevar y quizás a poder pensar y a poder daros oportunidad de ver las diapositivas con más claridad. Nosotros en esta diapositiva, si veis, estamos mostrando lo que serían los impactos obtenidos desde un punto de vista de observar cuál es la influencia de los fitosanitarios, los fertilizantes y otras técnicas, otras condiciones que se utilizan dentro del cultivo. Si vemos, y esto, la idea de mostraros esto es que nosotros cada vez en nuestros estudios vamos avanzando haciendo zoom sobre cada uno de los que tienen mayor impacto. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cómo los fitosanitarios alcanzan cerca de un 30%. Esto nos conlleva a realizar un estudio sobre qué sucede sobre estos fitosanitarios específicamente, ¿vale? Y esta es, si se quiere, la diapositiva más importante a la que os quiero llevar, y es la influencia de cómo el azufre utilizado en un cultivo tradicional tiene un impacto significativo dentro de lo que es la evaluación del impacto ambiental, huella de carbono, mediante el análisis de ciclo de vida. De una forma concreta, quiero recordaros, para lo que quizás estáis menos familiarizados, que aquí nosotros, cuando hacemos el estudio con el análisis de ciclo de vida, no solo tomamos en cuenta las actividades que son el uso en sí mismo, también estamos tomando en cuenta aguas arriba, es decir, todo lo que es la manufactura de cada uno de estos productos. Os llevo con esta diapositiva a un ejercicio abstracto, a un ejercicio en el que tenéis que pensar y llevar. Si dentro de un cultivo de este tipo estamos encontrando que el uso del azufre tiene un impacto significativo, ¿cuál es el mensaje o la conclusión que podemos alcanzar al llevarlo a un cultivo tradicional, donde las dosis utilizadas son, si se quiere, mucho más altas? Entonces, aquí es evidente y viene unido y colateral con la presentación anterior, en la que podemos ir haciendo un zoom más interno e ir descubriendo dónde están esos retos en los que hay que avanzar y en los que hay que mejorar para disminuir los impactos ambientales y, sobre todo, de cara a influir hacia definitivamente combinar, que era una de las conclusiones que tenía Hanna en su diapositiva anterior y que me ha parecido muy interesante, combinar las mejores prácticas para obtener un resultado óptimo. Desde este punto de vista, hay que decir que esto es lo que a día de hoy nosotros estamos trabajando. Es decir, en este momento nosotros ya hemos detectado ya a un nivel de detalle
digamos, hemos pasado a lo que yo suelo llamar en confianza, hemos ido pasando a los titulares a ir refinando los estudios y nos hemos dado cuenta que dada la taxonomía y la complejidad que tenemos entre las distintas variedades de uva, entre las diferentes condiciones climatológicas, tienes que ir pensando cuál sería la metodología óptima para conseguir estos híbridos, dadas todas estas consideraciones que estamos haciendo. Y eso es uno de los trabajos actuales que está desarrollando CIRCE en conjunto con muchas de las empresas que vosotros representáis. ¿En qué básicamente estamos trabajando? Estamos trabajando en una herramienta multiobjetivo que directamente te permita ir considerando todas estas variaciones, a estas taxonomías, y desde luego te permita ir llegando a lo que nosotros llegamos como, en función de las variables que quieras optimizar, definir esos rangos en los que tú puedas encontrar las soluciones óptimas a partir de estos híbridos, como comentaba Hanna, y a partir de poder combinar las mejores prácticas tanto en un cultivo como en otro, teniendo siempre en mente de que las evaluaciones contabilizar tiene siempre que estar referido a un marco de comparación y desde luego lo que venimos trabajando ya desde hace un tiempo, sí que hay determinados elementos dentro del cultivo orgánico que tienen un reto a día de hoy que hay que mejorar, porque ya son varios los estudios, hemos avanzado en estos años en los que demuestra que necesitamos hacer un esfuerzo en esta dirección con el objetivo de alcanzar un óptimo real para todas las prácticas. Ya, si se quiere, por ir avanzando, nosotros como conclusiones, evidentemente partimos de que para alcanzar el concepto de sostenibilidad dentro de estas prácticas necesitamos ver toda la cadena de valor, necesitamos trabajar con una perspectiva de análisis de ciclo de vida, esto por descontado. Evidentemente, tanto los fitosanitarios como los fertilizantes muestran una capacidad de mejora para poder ir optimizando estos sistemas, pero sin dejar de lado lo complejo que es el sistema y las taxonomías que hay dentro de los diferentes sistemas de producción, lo que conlleva al final a ir solicitando que dentro del cultivo orgánico se tomen en cuenta nuevas categorías de impacto que sí que deben estar incluidas y que desde luego vosotros tengáis una herramienta en la que sea de alguna forma multiobjetivo y que os permita alcanzar esas condiciones óptimas a partir de los puntos o a partir de las condiciones más relevantes para cada sistema de cultivo. Nuevamente agradecer a la organización y a vosotros el tiempo por oír esta presentación. En el tiempo de preguntas, cualquier duda pues la podemos compartir. Gracias.